Gloria a Jesús. Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Es un gozo poder disfrutar de un día más de vida, un día más de existencia, un día más de bendición. Y no podemos empezar el culto, hermanos, sin recalcar siempre las recomendaciones, ¿verdad? Recuerde, el mundo está en crisis y nosotros como creyentes tenemos que seguir las instrucciones. Así es que obedezca, mantenga la distancia como dicen las autoridades, lávese las manos frecuentemente, tal y como lo dicen las autoridades, y permitamos que mientras nosotros hagamos nuestra parte, que Dios haga la suya. Así es que si usted es creyente que obedece a Dios, Dios sabe lo que está haciendo con usted, y Dios sabe cómo está trabajando con usted, y Dios sabe cómo lo va a tratar a usted. Así es que no se queje, no se lamente por lo que le suceda, simplemente pregúntele a Dios, ¿qué es lo que tengo que cambiar? ¿Qué estoy haciendo mal, Señor? ¿Verdad? No mire hacia el prójimo para decir que están haciendo mal. No, mire hacia usted mismo. La Biblia es el espejo en donde nos miramos cada uno de manera individual, de manera personal. Así que la Biblia no es el espejo para que usted mire al hermano, es para que se mire usted, para que me mire yo. Y sigamos las instrucciones que nos dan. Así que si no hay motivo para que salga de casa, hermano, quédese en casa, aguántese. Ya habrá el momento en que usted podrá salir con toda libertad. Siga las instrucciones, recuerde, el mundo está en crisis. La crisis está a nivel mundial. Así que siga las instrucciones. Y no nos volvamos religiosos, ¿verdad? Nadie está cerrando las iglesias en este momento. Nadie le está evitando hablar de Dios y nadie le está evitando que predique la palabra de Dios. Nadie se lo está evitando. Nadie está en contra de usted. Y bueno, con excepción del diablo, pero nadie está en contra de usted ni nadie está en contra de que usted se reúna. Todo lo hacen por nuestro bien. Así es que siga las instrucciones, ¿verdad? Por ahí usted escucha de todo en Facebook, en YouTube. Si alguien dice de que usted no es creyente porque tiene que congregarse, hermano, ya tenemos experiencias. Un pastor se resistió y falleció. Así es que sigamos, no nos volvamos desobedientes, ¿verdad? En el momento en que las autoridades le digan, usted no puede hablar de Dios, ahí es donde empieza la rebeldía del creyente. Ahí es donde el creyente tiene que decir, no, yo voy a seguir hablando de mi Dios, pase lo que pase, me hagan lo que me hagan. Y si me arrestan, gloria a Dios, allí sí, por la causa de Cristo. Pero mientras no lo hagan así, sigamos las instrucciones, obedezcamos, hermanos. Límpiese, lávese las manos bien, cuídese, cuide a su familia, cuide a sus hijos, tome el control de sus hijos, que no estén saliendo tanto. Los muchachos, hermanos, por naturaleza solamente quieren andar dando vueltas. Haga lo posible por retenerlos para que después usted no vaya a tener problemas. Así es que si nuestros hijos no cumplen las reglas y no obedecen, después no se queje de lo que sucedió, ni esté culpando a Dios tampoco, ¿verdad? A veces la negligencia hace que nosotros caigamos en problemas. La Biblia dice que el sabio ve el mal y se aparta, mas el necio pasa y recibe el daño. Así es que seamos sabios como dice la palabra de Dios. Vamos a pasar a la palabra del Señor entonces. Y abramos en el libro de los Jueces, capítulo 6, y vamos a ir al versículo 11. Bendito el nombre de nuestro Dios. ¿Ya lo tiene? Libro de los Jueces, capítulo 6, versículo 11, y vamos a leer hasta el versículo 14. Dice la palabra de Dios, para la gloria de nuestro Dios, en el nombre poderoso y maravilloso de Jesús. Jueces 6, 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto?
¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. ¿No te envío yo? Le hace la pregunta. Vamos a orar. Maravilloso Dios, gracias Padre, gracias Rey Eterno por tu fidelidad, por tu misericordia. Gracias por este tiempo que nos concede, Señor. Gracias Padre porque tu palabra no está presa, Señor. Gracias porque tu palabra no está encerrada en una casa, Señor. Gracias porque tu palabra no se puede poner en cuarentena, Señor. Gracias porque tu palabra tiene toda la libertad, mi Señor, para llegar a nuestros hogares, Padre. Tenemos la libertad de abrir la puerta a nuestros hogares para que día a día tu palabra entre, Señor. Gracias, poderoso Dios, por esa libertad que nos da, mi Señor. Padre, en este día hemos hecho buen uso de nuestra libertad y estamos dispuestos para recibir tu palabra. Señor, abre los ojos, Señor. Abre los ojos, Padre, para que veamos tu gracia, tu misericordia. Abre los oídos espirituales para que escuchamos tu maravilla, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, sujeta las potestades en los aires, Padre. Reprende al devorador, Señor. En el nombre de Jesús. Que tu gracia se manifieste en cada hogar, Señor. Que tu Espíritu Santo se manifieste en cada hogar en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias por tu fidelidad, maravilloso Dios. Gracias porque eres bueno, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Puede ponerse cómodo para que juntos escudriñemos lo que la palabra de Dios dice. Asegúrese que mientras leemos, lo que yo leo, lo dice también su Biblia. Esa es su responsabilidad. Mi responsabilidad es hablarle la palabra de Dios. La suya es confirmar que realmente es palabra de Dios. Esa es responsabilidad de todo creyente. Pero se encontraba, dice Gedeón se encontraba trabajando y dice que estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. ¿Se imagina el grado que había llegado Israel? Israel era reo de sus propias consecuencias. El creyente es reo de sus propias acciones. Las consecuencias persiguen al creyente, porque el creyente no se decide, porque el creyente no se define, porque el creyente no está claro, porque el creyente ahora quiere ser creyente y mañana deja de serlo. Porque cuando estás trabajando se te olvida que eres creyente. Porque cuando estás en tu casa se te olvida que eres creyente. Porque cuando vas a poner algo en Facebook se te olvida que eres creyente. Y ese es el gran problema de los creyentes, que acarrean las consecuencias de sus actos. Y después nos encontramos como Gedeón, haciéndole preguntas a Dios, preguntas sin sentido, preguntas que no deberían de hacerse a Dios. Ah, Señor mío, versículo 13. Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado? Ellos nos decían que tú nos habías sacado de Egipto. Y ahora tú nos has desamparado y nos has entregado en manos de los madianitas. ¿Usted cree que hay creyentes, hermano, contagiados? Sí. Sí. Sí, hermano. El creyente que se contagia, él mismo tiene que hacer un examen de conciencia. Solo tiene que preguntarse, ¿por qué me vino esto? Ahora, Dios no permite las cosas solamente por juicios, no solamente por eso. La pregunta del creyente no solo tiene que ser, ¿qué hice mal? También el creyente debe preguntarse, ¿qué quieres conmigo, Señor? ¿Qué quieres conmigo? Porque tanto el creyente que no se decide a obedecer a Dios, Dios lo disciplina, como también el que sí obedece a Dios, pero que Dios tiene un plan, un proyecto, pero que el creyente no se define, no se decide.
está fluctuando en dos pensamientos y Dios ya tiene un plan establecido. Y entonces Dios permite las situaciones difíciles. ¿En qué situación estaban? ¿En qué situación estaban? Mire, vamos al versículo 2. Mire esto. La mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. ¿Cuál era la condición del pueblo? El pueblo y su fe estaba en crisis. Estaba en crisis. ¿Puede la fe del creyente caer en crisis? Sí. Pero la fe del creyente cae en crisis como consecuencia de sus actos. El creyente no puede caer en crisis espiritual solamente porque sí, sino que es debido a una decadencia en su búsqueda de Dios, es debido a un descuido espiritual. El creyente, hermano, debe de leer su Biblia en la casa. El creyente debe de leer la Biblia en la casa y debe de orar en su casa. Eso es como parte de la disciplina del creyente. El creyente no puede pasarse una semana, hermano, sin orar y sin leer la Biblia. Porque entonces entra en una debilidad espiritual. Los creyentes, hermanos, deberíamos de alimentarnos físicamente, así como nos alimentamos espiritualmente. Y cuando usted sienta ganas de comer, diga, ay, ya tengo hambre, o no, voy a correr, voy a leer un salmo. Y cuando lo acabe de leer y de meditarlo, diga, ahora sí ya puedo ir a comer. Le aseguro que usted se va a fortalecer físicamente y también espiritualmente. Pero el creyente llega y tira la Biblia, y cuando se va a dirigir a los cultos o cuando quiere leerla, no la encuentra. ¿Y dónde dejé la Biblia? Por aquí la puse y no la encuentra. Otros llegan y abren la Biblia porque piensan que es como un amuleto que les va a guardar. La Biblia no te va a guardar, hermano. Si tú no la obedeces, no te va a guardar. La Biblia no hace nada por sí sola. Es cuando el creyente la obedece. Pero el pueblo de Israel había caído en una crisis, y todo como consecuencia de su crisis espiritual. La crisis espiritual trae consecuencias en la vida del creyente y hace que la vida del creyente entre en crisis también. El mundo ha estado en una crisis espiritual. El mundo había caído en una crisis espiritual. Y ahora nos preguntamos, ¿y por qué el coronavirus ha traído todo el mundo? Viene como consecuencia de nuestras acciones. China no quiere nada con Dios. Rusia no quiere nada con Dios. ¿Sabía, hermano, que Rusia está en contra del homosexualismo y del lesbianismo? Está en contra, pero no creen en Dios. O sea que eso tampoco no te hace que tú agrades a Dios. Muchos piensan que por atacar a los homosexuales, a las lesbianas, piensan que están agradando a Dios. Es un error. No los ataques, mejor respétalos y obedece lo que Dios dice. Hasta aquí había caído el mundo. Y había contaminado también a los creyentes. Hasta ahora, hermano, ya no se oyen los profetas. ¿Dónde están los profetas? Que decían, venga, mande su ofrenda y oramos para sanidad. ¿Dónde está? Ya no se oyen. ¿Dónde están? Quiero mandarle la ofrenda porque quiero ver sanidad. A ver, que me llamen y que me digan porque yo quiero ver sanidad. Ahora ya no se ve. ¿Por qué? Ellos están cayendo en las consecuencias de sus actos. Sí, el mundo, todo el mundo, hermano, estaba sufriendo una crisis espiritual. Todo el mundo, Italia, China, Francia, Alemania, todo. México siempre ha estado en una crisis espiritual.
México, hasta hace poco que se va levantando y el evangelio va avanzando, pero eso tiene muy poco tiempo. El evangelio no lo dejan avanzar en México. Y ahora ha estado avanzando poco a poco. Y por esos países, hermano, usted va a ver, en unos hay más, en otros hay menos. Dependiendo de la crisis espiritual. Así, usted ve, aquí hay más y aquí hay menos. Aquí hay más y aquí hay menos. ¿Y por qué aquí casi no tienen? Israel estaba en crisis. Israel estaba en crisis. Mire, para empezar, tenían que estar escondidos en las cuevas. ¿No se le hace, hermano, algo parecido, algo similar? Que ahora la gente tenga que estar metido en sus casas. Es la crisis. Es la crisis que vivía Israel y es la crisis que está viviendo el mundo hoy en día. Así que allí estaban. Dios levantó a los madianitas para que fueran en contra de Israel. Y entonces habían llegado a tal grado que se hacían cavernas y se escondían en los montes y en los lugares fortificados. Ahora, mira el versículo 3. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Ellos tenían todo para vivir de sus propias cosechas. Pero Dios se los había advertido. Si ellos obedecían a Dios, bendito serás al acostarte, al levantarte en el campo, la sementera. Dios se lo había dicho. Que todo iba a ser bendecido. Pero si tú te resistes, le dijo, maldito serás al acostarte, al levantarte en el campo. Todo Dios se lo había dicho. Y aquí Dios le cumple al pueblo. Tal y como Dios se lo había dicho. Y entonces entra en crisis el pueblo que decía tener al verdadero Dios. Este era el pueblo que decía que tenía al Dios de lo imposible. Este era el pueblo que tenía al Dios verdadero, al único que había sido capaz de derribar a todo un imperio en tiempos de Moisés. El mismo que había derribado las enormes paredes de Jericó. Ese era el mismo Dios al que le servían. Pero debido a la forma como ellos tomaban a Dios, lo fueron tomando a la ligera. Oh Dios, sí. A la iglesia, oh sí, pero ¿sabe qué, hermano? Hoy no tengo tiempo. Ah, ok. Y los pastores, hermano, más decimos, ok, hermano, está bien. Dios le bendiga, cuídese. Y uno no puede decir nada más, hermano. Los pastores no podemos obligar a las personas. Esto es voluntario. Es la persona la que tiene que tener convicción. Es la persona la que tiene que decirle a la familia, tiene que decirle a sus hijos, ¿sabes qué, hijo? Este es el día del culto y este día nadie me lo quita. Usted quiere que le haga una comida, ¿sabe qué? De estas horas a estas horas usted véngase y le hacemos la comida. Pero de esta hora a estas horas, este es el tiempo de mi Dios. Y yo no voy a fallar a eso. Hoy en día, los creyentes están siendo probados. Dios está observando a los creyentes. Porque hoy en día, los creyentes deberían de estar enfrente de su laptop, enfrente de su tablet, deberían de estar enfrente de su teléfono. Antes lo hacían edificándose mal, nutriéndose de cosas que no le edificaban. Ahora que no podemos reunirnos, no podemos congregarnos, ahora debería de estar allí frente a la predicación de su pastor y debería estar escuchando la palabra de Dios. Debería de congregarse de igual manera en su casa. Y debería de saber los horarios en que su pastor tiene las predicaciones y debería de seguirse alimentando. Ahora es cuando está siendo probado. Ay, no, hermano, ¿sabe qué? Ahí queda grabado, ahí lo veo. ¿Cuándo? Cuando tenga tiempo. ¿Sabe qué quiere decir cuando tenga tiempo? Cuando me sobre tiempo, entonces se lo voy a dedicar a Dios. ¿Por qué no invita a su familia
Ya cuando le sobre tiempo, hermano. ¿Por qué no invita a la comadre, al compadre, las carnes asadas, ya cuando le quede tiempo? Oh, no. Oh, no. ¿Sabe qué? No podemos hacer nada porque voy a tener una carne asada. Mira, voy a tener una comida. Y a Dios le damos el tiempo que nos sobra. Lo que nos sobra. ¿Y por qué no? Usted escuchó la predicación. Oh, no pude, fíjese, no tuve tiempo. ¿Qué estuvo haciendo en ese tiempo? ¿Cómo ocupó ese tiempo? ¿Se da cuenta cómo va cayendo el pueblo en crisis? Y está siendo probado. El pueblo de Dios está siendo probado. La crisis llega para probar a los creyentes. El incrédulo no, el incrédulo mira como si, pues así está el mundo, pero el incrédulo piensa así, no, pues esto ya va a pasar. Van a encontrar la cura, van a encontrar la vacuna y esto ya va a pasar. Y cuando pase, todo volverá a la normalidad. Y muchos incrédulos están esperando el día que abran las tiendas, que abran los bares, que abran los salones de baile. Están ansiando ese día. El día que pueda ir y traerse, presumiendo su case, su caja de cerveza, presumiéndola. ¿Y los creyentes? ¿Dónde está su Biblia, hermano? No, hermano, yo aquí la tengo en el teléfono. ¿En el teléfono? Sí, hermano, que ya somos modernos. ¿Sabe, hermano? A mí me cuesta predicar con la tableta o con la computadora. Yo prefiero la Biblia. Yo me he quedado a la antigua. Yo tengo la laptop y cuando estudio la agarro porque es más rápido encontrar las escrituras. Solamente por eso. Pero ahí tengo mi Biblia a un lado. La miro ahí, abro mi Biblia también y hago anotaciones en mi Biblia también. Pero estamos siempre dejándole a Dios lo que nos sobra. Lo que nos sobra. ¿Sabe, hermano? Cuando usted ofrende, no le ofrende a Dios lo que le sobra. Ofréndele a Dios bien. Porque conforme usted dé, dice la Biblia, así recibirá. Así que hay diferentes formas de darle a Dios, no solo en cuanto a ofrenda de dinero, sino también en cuanto a ofrenda de tiempo, sino en cuanto a su vida, cuánto de su vida le ha entregado a Dios, su obediencia, cuánto de su obediencia le ha entregado a Dios. Y eso es lo que trae la crisis en la vida de los creyentes. Ahí estaba el pueblo que se supone que debería ser bendecido por Dios, que tenían al Dios verdadero, que tenían al Dios que nadie podía vencer. Sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. 4. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Usted se imagina que el pueblo esté cuidando a sus animalitos, les da de comer todos los días, su agüita va y les limpia ahí su corral. Y ya cuando están grandecitos, que ya ellos podían disfrutar de ellos, llegaban los amalecitas, llegaban y se los robaban. Y el pueblo no podía hacer nada. Y la crisis le fue llegando al pueblo, y hasta que hubo un momento en que el mismo pueblo pensaba que Dios los había abandonado. Pero nadie pensaba, bueno, si Dios nos abandonó, ¿por qué nos abandonó Dios? ¿Qué hicimos para que Dios nos abandonara? El creyente piensa que puede hacer y deshacer. El creyente piensa que se puede salir de lo que la palabra de Dios dice. El creyente piensa que puede parecerse al incrédulo y puede hacer lo que hace el mundo y piensa que las bendiciones van a seguir llegando y piensan que Dios le va a seguir protegiendo. La bendición de Dios y la protección de Dios tiene sus cláusulas. Usted obedece, está dentro. Usted desobedece, usted se sale.
Así es como lo estableció Dios de esa manera. Para nuestro bien. Así que acampaban ellos y no dejaban de que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Versículo 5. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Mira, hermano. Yo creo que el pueblo de Israel, a lo lejos, miraba venir el puño del ejército que venía contra ellos. Y entonces era el momento de que corran todos a sus cuevas a esconderse. Porque miraban que ya venían. Dice que venían una multitud como langostas. Y entonces, ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. O sea, acabar con todo lo que tuviera Israel en ese momento. La pregunta que se hacían era, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué Dios está permitiendo esto? Muchos se hacen esa pregunta, y muchos creyentes también. ¿Por qué ha permitido esta infección, este contagio en todo el mundo? ¿Por qué Dios lo permite? La pregunta no es por qué Dios lo permite. La pregunta es, ¿qué hicimos nosotros para que Dios permitiera eso? ¿Qué hiciste tú? ¿Qué hice yo para que Dios permitiera eso? Y si tú y yo no hicimos nada para que Dios permitiera eso, entonces no tienes de qué preocuparte. Porque Dios tiene el control. Dios siempre ha tenido el control. Dios siempre ha tenido el control, hermano. Basta con ver Egipto. Todas las plagas llegaron a Egipto. A Israel ni una sola le tocó. Pero tenía que seguir las instrucciones. Tenía que seguir las instrucciones. Si el pueblo de Israel se metía a Egipto, pagaba las consecuencias durante el tiempo de las plagas. Así que si el creyente se mete al mundo, va a pagar las consecuencias, aunque se llame creyente. Así que si vives en tu casa, pero en tu casa vives en el mundo, vives conforme a la corriente del mundo, pagarás las consecuencias juntamente con la crisis que ha traído al mundo. Por eso hoy en día es cuando el creyente tiene que afirmarse más en Dios. Ahora es cuando tiene que buscar más a Dios. Ahora es la oportunidad que el creyente tiene que escuchar más a Dios. Ahora tienes que hablar más con Dios. Ahora es cuando tienes que hacerlo. No esperes, hermano, que el virus llegue a tu casa. No esperes estar metido en el problema para empezar a doblar rodillas. Y dice la escritura que subían como langostas con sus camellos, eran innumerables, y venían a la tierra para devastarla. Versículo 6. De este modo, de esa forma, empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. La crisis ha alcanzado a todo el mundo. El mundo, hermano, para nadie es un secreto. El mundo está en crisis. Cada país está en crisis. Provocado o sin provocarlo, o la historia que usted quiera creer de las tantas que han puesto en YouTube y en Facebook, no importa cuál historia usted crea. El asunto es que el mundo está en crisis. Y de nada nos sirve saber quién lo tiró, quién lo puso, cuál es el motivo, cuál es la razón, cuál es el trasfondo de todo eso, cuáles eran sus motivos personales, qué querían obtener con eso. No importa qué, el asunto es que el mundo está en crisis. Y desafortunadamente, hermanos, la iglesia de Dios, aunque no es del mundo, sigue viviendo en el mundo. Y es ahora cuando la iglesia tiene que demostrarle a Dios que ha creído en Él. Ahora es cuando Dios voltea a la iglesia y observa para ver qué haces. ¿Cómo aprovechas el tiempo en tu casa? ¿Qué haces? Ay, hermano, ahora tengo tiempo para ver la televisión todo el día. Me puedo levantar tarde.
Me puedo ir a acostar bien tarde también. Ahora puedo hacer, ahora sí lo que se me pegue la gana. Hey, ten cuidado, se te va a acabar el aceite y el esposo va a llegar de un momento a otro. Cuidado, el ladrón va a llegar a tu casa, no sabes cuándo va a llegar. Así que ten cuidado, se te va a apagar la lámpara y te va a tocar que correr a comprar aceite ya cuando sea demasiado tarde. El pueblo de Israel había caído en una crisis económica que ya no podía, ya no aguantaba. El pueblo clamó no porque quisieran buscar a Dios. El pueblo clamó porque ya no aguantaba. El pueblo estaba a punto de explotar. El pueblo se estaba frustrando. El pueblo ya no aguantaba. Pero nadie se preguntaba, ¿qué hice? ¿Qué hicimos? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? Nadie se preguntaba eso. Solamente pensaban que Dios los había abandonado. Y si Dios nos ha abandonado, hay que preguntarse, ¿por qué me abandonó Dios? ¿Qué hice yo para que Dios me abandonara? Si Él me prometió que estaría conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y el mundo todavía no se acaba. Entonces Dios debería estar conmigo. Y si no está conmigo, ¿por qué es que no está conmigo? ¿Por qué es que falló la promesa de que Dios estaría conmigo? ¿Por qué? Si Él no miente y no es hijo de hombre para que se arrepienta, Dios no se arrepiente de las promesas que nos dio. Pero las promesas tienen como condición obediencia. No hay obediencia, fallas al pacto. No hay obediencia, Dios no está comprometido contigo porque tú rompiste el pacto. El pacto entre el creyente y Dios es un pacto de obediencia. Tú me obedeces y yo me encargo de ti. Tú me obedeces y yo te protejo. Tú me obedeces y yo te suplo, no te preocupes. Así como le suplo a los lirios del campo, así como lo visto, yo te voy a vestir a ti. Así como a los pajaritos yo les suplo, así te voy a dar a ti. Pero mientras me obedezcas. Si no me obedeces, entonces vas a cargar con las consecuencias de tus actos. Tú tendrás que pelear por ti, tú tendrás que suplirte, tú tendrás que batallar, tú tendrás que hacerlo por tus propios recursos. Así que el pueblo estaba de esta manera. El pueblo sembraba y le caían como langostas hacia lo que habían sembrado. Les destruían todo y no dejaban nada que comer a Israel. ¿Usted se imagina eso? Que todos los días se levanten, hermano, y que por la tarde lleguen con la espalda dolorida de estar trabajando en la tierra. Acuérdese, hermano, que en esos tiempos no habían tractores. Todo se hacía de manera manual. Y llegaban adoloridos con la espalda que no aguantaban, medio descansaban y el siguiente día en la mañana otra vez. Y luego se gozaban de ver la plantita que iba creciendo y cuando la plantita empezaba a dar los frutos, le caían los madianitas como langostas. Después de tanto trabajo, después de tanto esfuerzo. La crisis destruye el fruto de tu esfuerzo. ¿Se da cuenta por qué mucha gente está diciendo, ay, pero ¿por qué cerraron la planta? ¿Por qué cerraron el trabajo? Te quitaron el fruto de tu esfuerzo. Subieron los precios, ahora ya no me alcanza el dinero. Te están quitando el fruto de tu esfuerzo. Porque la crisis está llegando. Antes buscaba una docena de huevos y decía, voy a comprarla. Esta, 1.50. No, esta de 89 centavos. Y ahora no baja de $2. Lo más barato que encuentras, $2. Y allí se va el fruto de tu esfuerzo. ¿Sí? Porque la crisis está alcanzando al mundo. Y la crisis nos va a alcanzar de diferentes formas. Si usted observa, fueron diferentes las formas como la crisis le estaba llegando al pueblo, pero todo tenía un origen. No llegó nomás porque sí. Es que Dios se acordó, dijo, oh, Israel tiene de todo.
lo voy a probar para... No, no fue así, hermano. No fue así. El caso de Job fue un caso singular, único. El caso de Job. Aquí cuando hablamos de todo el pueblo, vaya al capítulo 6, versículo 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y entonces Jehová los entregó en manos de Madián por 7 largos años. 7 años, hermano. O sea, no es que a Dios se le ocurrió y dijo, lo voy a probar por 7 años para ver si aguantan. No. Aquí dice que el pueblo era bendecido hasta que decidieron hacer lo malo ante los ojos de Dios. El mundo cada día, hermanos, se está contaminando más, se está ensuciando más. El mundo se está perdiendo cada día más. El mundo cada día más va en contra de lo que Dios dice. Sacan a Dios de ciertos lugares, hermano, y meten sus porquerías, meten sus pensamientos, sus ideas. Dios estableció el hombre y la mujer como la base del hogar, como la base de la familia, para multiplicarse y tener hijos. Pero a alguien se le ocurrió, no, es que a mí me gusta el hombre aquel, se me hace muy guapo. Y empezó a subírsele la idea de que podía casarse con un hombre. La mujer dijo, no, me gusta cómo me trata mi compañera de trabajo, y empezaron a formar ideas. Pero no hubo alguien que le dijera, espérate, eso no es natural, eso es contra naturaleza. Cuando usted va al libro de Romanos capítulo 1, ahí la Biblia dice que los hombres y las mujeres dejaron lo que era de naturaleza y se volvieron a algo que era contra naturaleza. Y que aún los hombres dejaron el uso natural de la mujer. Y todos los creyentes, no, hermano, mientras no le haga mal a nadie. Sí. Ya hay iglesias de homosexuales, ya hay iglesias de lesbianas. Hermano, eso no lo hable porque van a venir contra usted la ley. Hermano, si por hablar la verdad la ley viene contra mí, que venga. Que venga. No va a ser porque yo los ofenda. No, hermano, yo respeto a los homosexuales, yo respeto a las lesbianas. Y yo creo que ellos, mientras tengan vida, tienen posibilidad de ser salvos. Y es más, Dios está interesado en salvarlos. A Dios no le interesa mandar a nadie al infierno. A Dios no le interesa, hermano. El infierno no fue hecho para los homosexuales y lesbianas. El infierno no fue hecho para los borrachos. El infierno fue hecho para el diablo y sus seguidores, sus ángeles. Para ellos fue hecho. Pero cuando el ser humano se aleja de lo que Dios dijo, de lo establecido de Dios, se sale de los estatutos de Dios, se vuelve un seguidor también de Satanás. Y como te lo pinta bien bonito, y entonces te pone pensamientos agradables y dice, no, pues tiene razón, mientras no le hagan mal a nadie, está bien. El borracho, pues que tome en su casa y no hay problema. El drogadicto, mientras se droga en su casa, está bien, no hay ningún problema. Droga recreativa. A alguien se le ocurrió, hermano. Y dijeron así. Y se van alejando de la voluntad de Dios poco a poco. Hasta que llega un momento en que Dios le pone un hasta aquí al mundo. Y Dios permite todas estas cosas, hermano. Si fue provocado, Dios puso eso en la mente de alguien y le dijo, ¿sabes qué? Hazlo. Pero Dios tiene el control de todo. Y la crisis ha llegado a todo el mundo. Y junto con la crisis, la prueba para todo creyente. Ahora Dios quiere ver si vas a alabarle igual en tu casa que como lo hacías en la iglesia. Ahora Dios quiere ver si vas a cantarle en tu casa igual como cantabas en la iglesia. Ahora Dios quiere ver si te vas a emocionar en la casa como lo hacías en la iglesia. Quiero ver esos que se emocionaban en la iglesia y saltaban y caían al piso. Quiero ver si lo hacen en sus casas también. Eso que les gustaba saltar y danzar y caer al piso, quiero saber si lo hacen en su casa también.
Porque entonces era puro emocionalismo. Y como en tu casa no hay quien te emocione y te dé cuerda, entonces ahí no te tiras al piso y no te caes. Ahí no pasa nada. La crisis ha llegado para probar al creyente. Y estamos siendo probados. Tiempo de crisis. Vaya al versículo 7. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, mire esto. Clamaron en tiempo de crisis. Tiempo de crisis es para que el pueblo clame. Tiempo de crisis es cuando el creyente más debe de clamar. ¿Sabe, hermano? Ahora es cuando yo más clamo a Dios. ¿Y sabe por qué? Porque mi grande preocupación es que los creyentes, no solo de esta iglesia, sino los creyentes en todo el mundo, ahora no se están reuniendo. No hay quien los anime y los motive. Ya no hay quien los ruegue. Y ahora los creyentes corren el riesgo de que baje el ánimo, de que su fe decaiga. Y en todas mis oraciones yo le digo al Señor, Señor, auméntale la fe a los creyentes. Señor, que los creyentes no decaiga su fe en este tiempo de crisis. Ahora es cuando el creyente más tiene que clamar, más tiene que pedir. Hermano, cuando estamos viendo que se aproxima el fin de todo esto, ahora es cuando más deberías de clamar por tu familia. Ahora es cuando más debes de doblar rodillas y pedirle por tus hijos, por el compadre, la comadre, por la cuñada, por la suegra, por el suegro. Ahora es cuando tienes que clamar. En tiempo de crisis, el pueblo clamó a Dios, dice, versículo 7, a causa de los madianitas. O sea, a causa de lo que estaba sucediendo. O sea, el problema que está sucediendo debería de orillar al creyente a clamar e interceder. ¿Ves tu familia perdiéndose? Y todavía no clamas. Y cuando usted va al versículo 8, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Y aquí empieza a darles un mensaje. Pero, ¿qué podemos ver allí, hermano? Que en tiempo de crisis, Dios también le habla al pueblo. Que en tiempo de crisis, el pueblo también puede escuchar palabras de Dios. En tiempo de crisis, usted también puede escuchar la verdad, hermano. En tiempo de crisis, usted puede escuchar qué hacer también. Al menos que usted piense que el mundo no está en crisis. A todos nos ha afectado lo que está sucediendo en el mundo. A todos, hermano. Si no es por su trabajo, si no es porque ya no puede ir a la iglesia, si no es porque ahora algunos les exigen tapabocas, les exigen, todo eso nos ha cambiado. Nos ha afectado. Ahora hay que ir a la tienda, hay que andar con mucho cuidado, ya no se queda platicando como otras veces, ya no saluda como otras veces. A todos nos ha afectado. Y si te ha afectado, ¿cuándo vas a empezar a clamar? El tiempo de crisis es para clamar. ¿Cuándo vas a buscar un tiempo para meterte a solas con Dios, clamar e interceder? Ves a tus hijos, a tu familia perderse y sin embargo no haces nada todavía. ¿Será que necesitas más, hermano? ¿Será que los creyentes necesitan que llegue más cerca? ¿Será que necesita que la soga se vaya apretando? ¿Será que el creyente necesita que el contagio le llegue más cerca? ¿Que uno de sus familiares caiga en esa situación? ¿Qué estamos esperando para empezar a clamarle a Dios? Recibieron respuesta de Dios cuando empezaron a clamar. Y el pueblo no clamaba hasta que ya no aguantaba. Dios
ya había establecido 7 años para que el pueblo recibiera la crisis. Hay cosas, hermanos, que ya están establecidas por Dios y que el pueblo tiene que clamar para que pueda soportar el tiempo de crisis y para que Dios le pueda guardar a usted y a su familia. No podemos estar como si nada está sucediendo. No puedes ignorar la situación, hermano. Esta es una realidad. Y no es nada más para que te cruces de brazos y esperar a ver cuándo pasa esto. No se preocupe, hermano, que dicen que ya casi encuentran la cura, ya casi encuentran la vacuna, hermano, no se preocupe. Pero pasará la crisis y no va a cumplir el propósito por el cual Dios permitió la crisis. Tú vas a salir al otro lado pensando como pensabas antes, viviendo como vivías antes, hablando como hablabas antes, alejado de Dios como lo estabas antes, sin buscar a Dios en lo secreto como lo hacías antes. Y la crisis no hará ningún cambio en tu vida. Sácale provecho a la crisis. Sácale provecho al problema. Sácale provecho, hermano. ¿Te da miedo? ¿Te desesperas? Ok, dobla rodillas y dile: Señor, ¿sabe qué? Aquí estoy, mira, ¿sabe qué? Tengo miedo. Señor, aquí estoy, mira, me estoy desesperando. Señor, tengo miedo por mis hijos. Señor, sácale provecho al problema y acércate a Dios. Busca escrituras en la Biblia que te den confianza, que te den esperanza para estos tiempos de crisis. Ahora, vamos al versículo 18. Dios mira a Gedeón cuando está limpiando el trigo. Dios lo mira que lo está limpiando para esconderlo. Y entonces Dios se le aparece. Y entonces le da una orden. Él le manda a hacer algo. Y le dice que él va a ir con él. Entonces Dios lo levanta a causa del clamor del pueblo. O sea, Dios le da una salida al pueblo en medio de la crisis. Así que vamos al versículo 18. Mire, ahí está Gedeón. Todavía están en crisis. Solamente le dicen: ¿sabes qué? Yo te he levantado a ti para que tú vayas y liberes al pueblo de los madianitas. Le da un trabajo a Gedeón, pero todavía sigue la crisis. Todavía. Entonces, ahí está hablando, y Gedeón está hablando con Dios. En el versículo 18 le dice: te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. El creyente, hermano, puede traer ofrendas a Dios en medio de la crisis. La crisis es el tiempo adecuado para que el creyente traiga más ofrendas a Dios, y no estoy hablando de dinero. Es para que el creyente se ofrezca a Dios. Es para que el creyente alabe a Dios, adore a Dios en tiempo de crisis. Dios ya tiene preparada, dice la Biblia, juntamente con el problema, la salida. Dios ya tiene la salida, hermano. Y la Biblia dice también que Dios no le dará a los creyentes más de lo que puedan soportar. Pero esto es a los verdaderos creyentes. Por eso, hoy es tiempo de que el creyente sea un verdadero creyente. Creyente genuino. Porque hay de todos. Hay diferentes tipos de creyentes. Desafortunadamente, hermano, hay creyentes mundanos, hay creyentes pecadores, hay creyentes idólatras, hay creyentes religiosos. Pero el verdadero creyente, hermano,
Deja a un lado todo eso, deja a un lado el pecado, deja a un lado la idolatría, deja a un lado la religión, deja a un lado todo para obedecer solamente lo que Dios dice. Ese es el verdadero creyente. Que no le interesa que su familia lo abandone por obedecer lo que Dios dice. No le interesa que le digan que traicionaste la religión, que tú nos traicionaste, la religión de nuestros padres nos traicionaste. No le importa eso por seguir lo que Dios dice. El padre de Gedeón era un idólatra. Y Dios le dice a Gedeón, ok, está bien, le dijo, quiero que me ofrezcas sacrificio. Y quiero que me ofrezcas sacrificio, le dice, quiero que hagas un fuego con la leña de la imagen de la estatua que tiene tu papá. Así le dice, hermano. Y en su casa lea usted la historia de Gedeón. Y sacrifícame los bueyes que tiene tu papá. Eso quiero que me sacrifiques. Y Gedeón no solo se echa encima a su familia, a todo el pueblo. Todo el pueblo viene contra Gedeón. Y por eso a Gedeón le cambian el nombre. Lo llaman Jerobaal, que quiere decir el que lucha contra Baal. ¿Por qué? Porque viene contra su papá y le dice, ¿dónde está tu hijo? Sácalo. Y le dice, bueno, espérense. Si mi hijo ofendió a Baal, dejen que Baal pelee contra él. Así le dice, dejen que Baal pelee contra él. Y esto, hermano, nos da una gran lección porque hoy en día nos apoyamos mucho en nuestra religión, nos apoyamos mucho en la idolatría, en los santos que nos han enseñado nuestros padres, y como nos lo enseñaron nuestros padres, yo no puedo dejar de hacer eso. Y aunque esto vaya en contra de lo que Dios dice, de lo que Dios tiene establecido. Entonces, para los verdaderos creyentes, Dios tiene preparada la salida. Él lo tiene preparada. Así que en tiempos de crisis es el tiempo en que los creyentes tienen que ofrecer más sacrificios a Dios. Y no estoy hablando tampoco de irse de rodillas, hermano. No estoy hablando de ese tipo de sacrificios. Hoy es cuando el creyente tiene que darle más tiempo a Dios. Cuando se despierte en la noche, hermano, no pierda el tiempo dándose vuelta en la cama. Levántese, doble sus rodillas y dígale, Señor, ¿qué quieres conmigo? ¿Qué quieres? Y mire, y asuma que si usted no tiene sueño, es porque Dios quiere algo con usted. Y siempre que no tenga sueño, levántese y dígale, Señor, ¿qué quieres conmigo? Aquí estoy. Cuando se levante de allí, hermano, usted va a tener sueño. Y usted va a poder dormir. Usted va a descansar tranquilo y va a descansar en paz. Y su vida espiritual va a ir creciendo. Así que esto es lo que tiene que hacer el creyente. Así que en tiempo de crisis es el tiempo para adorar más a nuestro Dios. Vamos al versículo 22. Y dice así: viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Mire eso. ¿Y qué le dijo? 23. Pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Mire esto. En tiempo de crisis, el creyente, el verdadero creyente que ofrece sacrificios a Dios, puede mantener su paz, se mantiene sin temor y está seguro que Dios está con él todo el tiempo. Hermano, esto le sucedió a Gedeón en tiempo de crisis. Todavía Gedeón no iba a pelear. Todavía Gedeón no derrotaba a los madianitas. Todavía no sucedía nada de eso. Todavía estaba en tiempo de crisis y vemos cómo Gedeón hace el tiempo para ofrecer sacrificio a Dios. Y cuando el ángel de Jehová desaparece por el humo del sacrificio, entonces él que se da cuenta que es Dios y dice, viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, paz a ti. Le dijo,
ten paz. ¿Cuándo tenía que tener paz Gedeón? En medio de la crisis, en medio de los problemas que estaban viviendo. Le dijo, ¿sabes qué? Tienes que tener paz. No tengas temor, porque no morirás. Y ahora usted continúa allí, 24. Y edificó ahí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Shalom. Jehová Shalom quiere decir, Jehová es mi paz. El cual permanece hoy, hasta hoy, en Ofra de los Abiezeritas. Mire esto. Cuando hizo un altar a Dios, entonces Jehová fue su paz. ¿Sabe qué es el problema del creyente? Por eso el creyente se desespera, por eso el creyente tiene miedo, por eso el creyente pierde la paz. Y ay, mira, y ya los contagios están ahí en mi lugar de trabajo, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues nada, hermano, no mantenga su paz. Siga las instrucciones que le dan por obediencia. Mantenga su paz. Pero levante un altar para Dios. Porque usted antes venía a la iglesia y venía al altar de la iglesia. Ahora Dios lo está probando para ver si va a levantar un altar en su casa, en donde usted vaya y se presente delante de Dios. Por eso cuando se despierte en la noche, hermano, levántese y vaya al altar de Dios. El altar de Dios es donde usted va y se postra, donde usted va y adora, donde usted va y ofrece sacrificios. Si usted adora a Dios durante el día en su casa, ese es el altar de Dios. Dios nos está volviendo a la senda antigua, cuando las verdaderas iglesias, hermanos, estaban en sus casas. Así que tú como jefe del hogar tienes la responsabilidad de postrarte en el altar de Dios. Es el jefe de familia el que tiene que empezar. Somos nosotros los responsables. Nadie lo hará si no pones el ejemplo. Dios levanta a un líder para que lo haga. Gedeón era el líder en el que Dios había puesto su mirada. Y Dios va a traer la paz a tu hogar. Dios va a alejar el temor de tu hogar. Dios va a proteger a tu familia. Pero tienes que hacerle entender a tu familia que tenemos que obedecer a Dios primero. A veces, hermanos, perdemos la autoridad de nuestra casa y permitimos que nuestros hijos hagan lo que ellos quieran. Es tiempo de que recuperes esa autoridad. Hijo, en esta casa se alaba a Dios. En esta casa no me está escuchando eso. Al menos que sean alabanzas, súbale. Si no, ¿sabe qué? No me está escuchando eso. Así tiene que ser, hermano. Para que usted establezca en toda su casa un altar a Dios, en donde solamente se cante a Dios, solamente se alabe a Dios. Y dice que entonces Jehová va a ser tu paz. En tiempo de crisis, hermano, el creyente puede mantener su paz. Pero tiene que ser como Dios dice. No como tú piensas ni como tú crees. Ay, hermano, yo esto no creo que sea malo. Pero ¿qué dice Dios? Vamos a terminar en el libro de Job, capítulo 22. Y vaya al versículo 21. Mire lo que dice Job, el profeta Job. ¿Ya lo tiene Job 22? 21. Dice, vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz. Mire eso. Vuelve ahora en amistad con él, haz las paces con Dios y vas a tener paz. Comunícate más con Dios, crea esa amistad, hazte amigo de Dios y entonces tendrás paz. Por ello, te vendrá bien. 22. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente,
serás edificado. Alejará de tu tienda la aflicción. ¿Se da cuenta? Es nuestra relación con Dios. Cuando usted repara la relación con Dios, dice, vas a alejar de tu tienda, de tu lugar de habitación, de tu casa, vas a alejar la aflicción. Y entonces, cuando el creyente aleja la aflicción, entonces Dios es su paz. Ahora entiende por qué Gedeón ofreció un sacrificio y alejó del pueblo la aflicción. Y entonces dijo, le puso ahí por nombre, Jehová Shalom, Jehová es mi paz. Porque aquí dice que el creyente tiene que restaurar la amistad con su Dios. Usted no es amigo de alguien, hermano, si usted no habla con él. Hoy en día tenemos una idea errónea de la amistad. Ay, hermano, tengo 5,000 amigos en Facebook. Hermano, esos no son sus amigos. Yo no sé por qué se engaña a la gente. Esos no son sus amigos. Sus amigos con usted se relaciona. Usted tiene una buena relación con ellos. No es con lo que usted chatea, hermano. No es con lo que usted escribe allí. Es con lo que usted se comunica. Con lo que usted habla, con lo que usted convive. Esos son sus amigos. Es que un amigo del trabajo, hermano, si no te relaciones con él, es solamente un compañero de trabajo. No es tu amigo. Entonces, Dios quiere ser nuestro amigo. Ya no le llamaré discípulo, dijo Jesús. Le llamaré amigos. Entonces, el creyente tiene que restaurar la amistad con su Dios en estos tiempos de crisis. Tienes la gran oportunidad de restaurar la amistad con tu Dios, para que sea restaurada también tu paz. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. Y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado y alejarás de tu tienda la aflicción. El temor se va cuando tú haces de Dios tu paz. Cuando tú restauras la amistad con tu Dios. En tiempos de crisis, hermano, es el tiempo en que puedes clamar a Dios. Es el tiempo en el que puedes adorar a Dios. Es el tiempo en el que puedes escuchar a Dios. Y es el tiempo en el que puedes restaurar tu amistad con tu Dios, haciendo un altar en tu casa y ofreciendo ahí sacrificios a Dios. La crisis nos ha alcanzado, así como estaba el pueblo de Israel en tiempos de Gedeón. La crisis nos ha alcanzado, la gente está llena de miedos, de temores, y así como ellos estaban metidos en sus cuevas, nos tienen metidos en nuestras casas. La crisis es la misma. La diferencia es, Gedeón y el pueblo clamaron a Dios. Y Gedeón hizo un altar, adoró, ofreció sacrificio. Y aquí Job confirma de que si vuelves a ser amigo de Dios, dice, vas a alejar de tu tienda, o sea, de tu casa, de tu familia vas a alejar la aflicción, dice aquí, si te vuelves a Dios. Es tiempo, hermano, de restaurar nuestra comunicación con Dios, restaurar nuestra amistad con Dios. Empieza a hacerlo, hermano. Ese es el gran reto. Ciertamente, los días que trabajas te vas a sentir cansado, pero es ahí cuando vas a comprobar que cuando tú vienes con ese cansancio a Dios, ahí te vas a dar cuenta, hermano, de que cuando la Biblia dice que vengas a Él y te hará descansar, eso se va a hacer una realidad en tu vida. Es el tiempo de buscar a Dios. De otro modo, hermano, la crisis va a destruir nuestros hogares, va a destruir nuestras familias. Dios no permitió esto para que seamos destruidos. Dios permitió esto para que seamos probados. Los verdaderos creyentes saldrán aprobados de todo esto. Y los que no pueden ser aprobados, todavía están a tiempo. La Biblia dice que puede restaurar su amistad con Dios, para que cuando pase el tiempo de prueba, también salgas aprobado. Aún estás a tiempo, hermano. Levanta el altar en tu casa.
Aún estás a tiempo. Restaura la relación con Dios. No te conformes con Él platicando cuando vas manejando y que digas, ay Señor, si ayuda. No, dedícale un tiempo a solas, como que te metes a la oficina del jefe y estás ahí en lo secreto, en lo íntimo, solamente con Él. Eso es lo que Dios quiere. Hermano, el velo del templo se rasgó y es porque el creyente tiene acceso. Tiene el acceso directo hasta la misma cámara secreta de Dios. Puedes entrar allí y adorar a Dios. Puedes entrar allí, hermano, y olvidarte hasta dónde te encuentras. Y te darás cuenta, hermano, de que es fácil hablar con Dios. Cuando menos sientas, tendrás muchas horas hablando con Dios y querrás solamente hablar con Él. Y toda tu vida y tu familia tendrá paz. Incline su rostro, vamos a elevar una oración a nuestro Dios. Recuerde, el Señor no quiere la muerte del que muere. El Señor no quiere el castigo. El Señor envía disciplina para nuestro bien y para que seamos corregidos. El Señor no está interesado en castigar a nadie. Si el pueblo se humillare, el Señor oirá desde los cielos y sanará la tierra. Y sanará a cada creyente. Y sanará a cada incrédulo que se convierta a Dios. Él no está interesado ni en la muerte ni en el castigo de nadie. El trabajo de Jesús, el negocio de Dios es la salvación. Así que Dios está interesado en que todos seamos salvos. Pero Dios quiere de que sus hijos, en estos tiempos de crisis, restauren el altar. Restaura el altar. Deja a un lado la flojera, hermano. Deja a un lado el cansancio. Restaura el altar. El Señor viene pronto. La venida del Señor, el arrebatamiento está a las puertas. Que no te agarre desprevenido, hermano. Clámale por tu familia. Clámale por tus hijos. Clámale por tus seres queridos. Cuando el pueblo clamó, Dios levantó a alguien que rescatara al pueblo. El Señor está interesado en la transformación del creyente. Aprovecha el tiempo de crisis, hermano, para ser transformado. Aprovecha el tiempo de crisis para hacer lo que siempre quisiste hacer, pero que no podías. Ahora es cuando puedes esforzarte, hermano. Ahora es cuando puedes tomar tu lugar como cabeza del hogar y levantar un altar y poner el sacrificio, poner la ofrenda y dedicarle tiempo a Dios. Ahora cuando puedes doblegar tu carne, vencer las debilidades, hermano, para que puedas recibir de Dios la paz. El Señor quiere bendecirte. El Señor quiere transformarte. Vuélvete en amistad con Él y tendrás paz. Si te vuelves al Omnipotente, alejarás de tu tienda la aflicción. Alejarás de tu familia la aflicción. Este es el tiempo que hizo el Señor, hermano, para que tome la determinación, para que tome la decisión y que tomes acción y digas, ¿sabes qué, Señor? Es cierto, yo voy a levantar un altar, ya no voy a permitir el mundo que está metido en mi hogar, voy a sacar el mundo y en mi casa voy a establecer bases para que haya un buen altar donde todos sepan que en mi casa solamente se adora a tu nombre. Hoy es el tiempo que el Señor quiere que la iglesia se levante con poder y autoridad. Después de que pase la crisis, hermano, habrá un gran avivamiento en el pueblo de Dios. Tú puedes ser parte de eso, hermano. Dios quiere moldearte. Dios quiere tratar contigo, hermano. La crisis llegó porque Dios está interesado en moldear a su pueblo, en preparar un pueblo santo, celoso de buenas obras, porque el arrebatamiento está a las puertas, porque la final trompeta está a punto de sonar, hermano. No dejes pasar el tiempo. No dejes pasar el tiempo más, hermano. No lo tomes a la ligera. El Señor está a punto de llamarnos para irnos con Él a las bodas del Cordero.
¿Y dónde quedará tu familia? ¿Dónde quedarán tus hijos, hermano? Es tiempo de clamar. Es tiempo de clamarle a nuestro Dios. Es tiempo de pedirle misericordia. Es tiempo de pedirle que cambie los corazones de piedra. Es tiempo, hermano, de que tú le clames, le llores, le gimas a Dios. Para que tus seres queridos sean alcanzados, hermano. El Señor te ama a ti. El Señor ama a tu familia, hermano. El Señor ama a nuestra comunidad. Pero nosotros tenemos que clamar por ellos, hermano. Oh, bendito Señor, gracias, Padre. Gracias, Rey eterno, por tu fidelidad. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu justicia, Padre. Gracias por tu palabra poderosa, maravilloso Dios. Señor, en estos tiempos de crisis, a reaccionar a tu pueblo, Señor. Que levantemos ese altar en cada hogar, Señor. Que levantemos ese altar, Padre, para adorarte, para honrarte y bendecir tu nombre, Señor. Que cuando suene la final trompeta, Señor, no nos agarre desapercibidos, que estemos preparados con la lámpara encendida y con suficiente aceite, Señor. Bendito Dios. Ayuda a mis hermanos, Señor, que están batallando. Ayuda a aquellos que están pasando por debilidades en estos tiempos difíciles, Señor. Ayúdale, Padre, a vencer los pensamientos, Señor. A vencer las actitudes, Padre, en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo ministre nuestras vidas, Señor. De modo que podamos llegar a ser creyentes como tú quieres, Señor. Dios eterno, gracias por tu fidelidad, Señor. Que cuando salgamos, Señor, de este lugar, que cuando te levantes de ese lugar donde estás escuchando la palabra de Dios, cuando te levantes de ese lugar ya no seas el mismo. Que tome la decisión de establecer un altar en tu casa, para cuando pase la crisis, hermano, tú vuelvas con mucho más gozo, con mucha más paz, con mucha más confianza, con mucha más fuerza, para poder hacer la voluntad de nuestro Dios. Dios eterno, gracias por tu fidelidad, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Que su fe no decaiga, Padre. Que su fe se fortalezca, mi Dios. Y que restablezcamos la amistad contigo, Señor. Gracias, Rey eterno, por tu fidelidad. Gracias, maravilloso Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Amén.